Hola a todos. Hoy os llevamos a un fascinante viaje por la vida de Gökberk Demirci, una de las estrellas del mundo del cine y la televisión turcos, su aventura actoral y sus aspectos desconocidos. Ojos. Hablamos de un hombre que empezó a actuar por pura casualidad, que perdió el sentido de la realidad cuando vio por primera vez a Turkan Shoray frente a él en el set, y luego interpretó al mismo personaje durante 554 episodios. En esta interesante e inspiradora historia, donde lo conocemos como deportista y quien lleva su vida, que comenzó en el ring, a la cámara, conocerás por primera vez el detrás de escena de muchos personajes, desde la serie de televisión, Yemin, hasta Befa Sultan, desde el fiscal Yaman hasta Zulfikar Aga. Su interés por los dramas de época, su humor cambiante según el olor del set, sus recuerdos del barrio, su aventura desde los guantes de boxeo hasta las páginas del guión y mucho más te esperan en este vídeo. Si estáis preparados, demos todos juntos un paso hacia la historia a la que Gökberk Demirci no le dio un papel, sino un alma. A veces la vida te prepara tal juego que subes al escenario sin siquiera leer el guión. Comenzó su carrera como actor exactamente así. ¿Por qué vine aquí? Un nombre que se sumerge sin hacer preguntas. Gökberk Demirci. Su aventura, que comenzó mientras llevaba té en el restaurante de su tía, se convirtió en el momento en el que dijo: creo que el destino me atrapó, en el set cuando captó la atención de Turkan Shoray. Piénsalo, alguien te invita a algún lugar y te dice: ven, puede que te guste. Allá donde vayas, aparece un decorado de una serie de televisión. Todavía no lo entiendes, y entonces llega Turkan Shoray. Es una broma, ¿verdad? Pero para Gökberk, la etapa más real de la vida comenzó en ese mismo momento. Gökberk Demirci es uno de los nombres más queridos y respetados en el mundo de la televisión y el cine hoy en día. Pero el comienzo de su historia no está bajo focos tan brillantes, lleno de partidos jugados en las calles, risas del vecindario y voces de niños resonando en las paredes de los dormitorios. Es originario de Adana pero creció en Izmit. Su padre era oficial de submarino, por lo que Gökberk era alguien que tenía que trabajar más de lo que estaba fuera de casa. Mientras hablaba de Izmir e Izmit, se centró principalmente en Dejirmendere. ¿Sabes lo bonito que es crecer en las calles de un pueblo costero sin ningún concepto del tiempo? Gökberk lo sabe, porque es uno de los niños de aquellos tiempos cuando la gente jugaba libremente y llevaba el polvo de las calles sobre sus pies cada noche a casa. Sus ojos casi sonríen mientras habla de su juventud. Era el chico popular del barrio. Ya sabes, en las películas dicen: nací con una pelota de baloncesto. No era gran cosa, pero le gustaban mucho los deportes. Boxeo, kickboxing, muay thai. Entonces un día se encontraba en el ring y al día siguiente en la televisión. El deporte en su vida no solo se ha tratado de desarrollar músculos, sino también de desarrollar el carácter. Su admiración por Rocky Balboa es especialmente evidente. Vi esa película 50 veces. Él dice: naturalmente, hay un poco del espíritu de Sylvester Stallone en ella. Su entrada en la actuación después del servicio militar es de esas que te hacen decir: la vida está llena de sorpresas. Aquel recorrido, al que acudió por invitación de un amigo, cambió por completo su ruta. Todavía pensaba que era una broma, cuando miré dentro y vi a Turkan Shoray. Él explica: él dice que perdió el sentido de la realidad en ese momento, pero creo que encontró su propia realidad en ese momento. Porque no se trata de perderse en el olor, el ruido y la prisa del set. Es cuestión de encontrarte a ti mismo. Y luego, apareció Emir Tarhan con la serie de televisión, Yemin. Exactamente 554 episodios. Así que esto es como un maratón de telenovelas diarias. Cada día, cámara, líneas, mismo personaje, diferentes emociones. Demirci prácticamente ha completado su maestría en entrenamiento de cámara, con su papel de Emir. ¿Tienes ojos en la parte posterior de tu cabeza? Cuenta esos días haciendo un guiño al director de fotografía, quien dijo: el ritmo de la serie era intenso, pero no faltaba entretenimiento. Los años que pasó aprendiendo en el set lo han transformado en un maestro del personaje hoy en día. Pero ¿sabéis cuál es la verdadera magia de Gökberk? Se acerca a cada personaje con un alma, una curiosidad y una intención de viajar. Cada personaje es como un viaje a un mundo que no conozco, dice. Para él, un papel no se trata solo de memorizar líneas, abriendo la puerta a un sentimiento desconocido. Es por eso que cada personaje que interpreta deja una huella en el corazón de la audiencia. También se ha hecho un nombre con sus últimos proyectos.
Impresionó a millones de espectadores en la pantalla con su papel de Kartal en Tres Hermanas, en Canal D y como el fiscal Yaman en la serie de televisión Yalan. En el ámbito cinematográfico, recibió el aplauso del público con su papel de Emre en la película Koi Dugunu, en 2023, y con su papel principal en Gidersen Hit Me, en 2024. Y ahora se abre una nueva puerta. Aparecerá como Zulfikar Aga en la segunda temporada del drama especial del período de Ramadán de TRT1, Befa Sultan. Gökberk dice de este personaje: incluso el olor del decorado me transforma. No es broma, una vez que el chico se mete en el personaje, es como si no dejaran a Gökberk entrar al set. No en vano dice: cuando me pongo ese disfraz no queda nada de mí. Zulfikar Aga era un personaje más duro y dinámico que vivía al límite. En otras palabras, Gökberk ha entrado en un rincón completamente diferente en su trayectoria actoral. Y está claro que dejará allí también una huella sólida. Después de esta entrevista entiendo que Gökberk Demirci considera la actuación como un campo de descubrimiento más que como una profesión. No se trata de jugar, sino de comprender la vida, de adentrarse en el mundo interior y de llegar a un acuerdo con las emociones, su definición de actuación. En este camino que emprendió para encontrarse a sí mismo, una casualidad le abrió la puerta. Gökberk hizo el resto, con su disciplina, diligencia y poniendo el alma en ello. Quién sabe, quizá a veces la vida comienza con una palmadita en la espalda de un amigo que dice: ven a visitarnos, te gustará allí. Y ahí es cuando, he aquí que estás en el set, a la par con Turkan Soray. Entonces, ¿qué hace que Gökberk Demirci sea tan diferente? Desde fuera parece guapo, carismático, deportista. Pero cuando profundizas un poco más en su mundo interior, te encuentras con un hombre profundo, reflexivo y que intenta constantemente superarse. Hablamos de un actor que intenta aprender a actuar no solo delante de la cámara sino también detrás de ella, y que respeta cada rincón del set. Alguien que prefiere vivir un papel en lugar de desempeñarlo. Por eso cada personaje aporta algo. Cuando habla de los papeles que interpreta, habla como si estuviera hablando de un amigo. Me transformó, dice, magnificó mis emociones. De hecho, incluso dice que después de algunos personajes cae en una especie de vacío. Porque si entregas tanto de tu alma a un personaje, cuando ese personaje se va, una parte de ti inevitablemente también desaparece. Pero él también está acostumbrado a eso. Quizás este es el aspecto que más toca el corazón de la audiencia. Él no actúa, vive el papel. Lo que es aún mejor es que, a pesar de todo su éxito, todavía está abierto a sorprenderse, emocionarse y aprender. Él no es de los que se refugian en la coraza de la fama y construyen una zona de confort. Vemos a un Gökberk que sigue tan entusiasmado como el primer día en el set, que todavía ensaya escenas antes de empezar un proyecto. Ya sabes, hay algunos actores que, con el tiempo, empiezan a crear papeles a partir de ellos mismos. El estilo de Gökberk es exactamente el opuesto. Se mete en el papel y luego sale de él. El ajuste fino, es decir, no es algo para todos. Y quizá estemos solo al principio de este viaje, porque para él actuar no es un destino, sino un descubrimiento constante. Sigue los pasos de los grandes maestros que dijeron: no puedes convertirte en un maestro en la actuación, solo puedes ser un buen estudiante. Aunque cambie la cámara, aunque cambie el decorado, aunque la historia tome un rumbo distinto. Siempre está ahí, como actor que es curioso, observa y trata de comprender. Ahora es el turno de Zulfikar Aga. Quizás no tan cariñoso como Emir, quizás no tan claro como el fiscal Yaman. Pero una cosa es segura. Cuando se ponga ese disfraz y entre en ese mundo, comprenderás que Gökberk Demirci está listo para darle vida a otro personaje. ¿Última palabra? A veces la vida te hace vivir como un extra antes de llamarte al escenario. Pero cuando sube al escenario, todos entienden quién es el actor principal. Y Gökberk Demirci, ahora en el papel principal. Si te gustó nuestro vídeo, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal. Sé el primero en enterarte sobre nuevos contenidos sobre las vidas de figuras queridas como Gökberk Demirci activando la campana de notificaciones. No olvides dejar tus comentarios a continuación. Comparte con nosotros cuál de los proyectos de Gökberk te impresionó más y el momento que más te sorprendió de su historia actoral. Cada comentario es muy valioso para nosotros. En los nuevos videos, arrojaremos luz sobre las estrellas frente a la cámara y las historias inspiradoras detrás de escena. Entonces, ¿qué decimos? Nos vemos en el nuevo vídeo. Permanezca en el juego, encontrémonos en la inspiración.